Qué gusto tenerte por aquí para que me expliques porque no entiendo nada. No, Ya. la idea que yo traigo hoy es dar noticias y te pido que hagas el comentario político porque verdaderamente, bueno, mira, Jorge, anoche yo ya había terminado de escribir el comentario que pensaba hacer ahora aquí contigo, pero después vino la conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación. Y espero, digo, viéndolo con los mejores ojos, que no se esté pretendiendo dejar a que las vacaciones escolares resuelvan el conflicto magisterial. Para todo fin práctico, el próximo viernes 15, no este, sino el otro, concluye el periodo escolar, el año escolar 15-16, y naturalmente la actividad en torno a los centros escolares habrá de disminuir, pero si el hecho de estar prolongando tanto tiempo el diálogo y entrando en contradicciones y en titubeos es porque se piensa que las vacaciones escolares pueden apagar el malestar del magisterio disidente, capaz que nos podríamos llevar una sorpresa. Lo cierto es que hoy estamos en el primer casillero de este juego de serpientes y escolares por donde empezó la reforma educativa. Se había pedido por parte de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca que se discutiera o se tropicalizara la reforma educativa en aquellas entidades con características propias y que en ese sentido no se hiciera tabla rasa de una reforma aplicable a todo lo ancho y largo de la República sin considerar las cronotropías de cada uno de los distintos estados de la República. Un poco los usos y costumbres aplicados en la educación. Bueno, pues ahora resulta, y se dijo que no, y fue reiterado el señalamiento de que la reforma educativa había sido ya aprobada, que ésta se instrumentaba y que no había más que platicar. Se podía platicar de cualquier otra cosa excepto de la reforma educativa. Es más, se llegó a señalar que se descontaría rigurosamente el sueldo a los maestros que inasistieran de manera injustificada a clases, y hoy nos encontramos que ya no solo es el corredor sur-pacífico, quiero decir Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas e incluso Tabasco, sino también tú entrevistabas hace unos minutos a uno de los dirigentes de la CENTE en Nuevo León, que no estaba en el mapa de la inconformidad. El hecho es que ahora... ¿Y la Ciudad de México? Y desde luego la Ciudad de México. Se negó el diálogo, se endureció la postura y la pierna, después se dio un diálogo, después de los muertos de Nochistlán, que todavía no sabemos qué fue lo que ahí pasó. Increíblemente, más de 15 días después, la autoridad no logra explicar qué fue lo que ocurrió. A raíz de los 7 muertos que dejó aquel bloqueo, entramos al diálogo. El diálogo se tuvo un viernes, se sostuvo un lunes, se habría de haber recibido a los familiares de los muertos de Nochistlán el miércoles pasado. El viernes se dijo, señores, se agotó el tiempo. Y aun cuando el secretario Osorio Chong manifiesta que se distendió al 99% la situación, el hecho es que ayer padeció la Ciudad de México lo que desde hace muchos meses padece Oaxaca, no solo la ciudad de Oaxaca, Oaxaca en su conjunto, pero ahora resulta que él es el promotor del diálogo entre la Secretaría de Educación Pública y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y la materia a debatir es nada más y nada menos que la del modelo educativo, y viéndolo con buenos ojos, ojalá y así sea. Ojalá y así sea, porque en la entrevista que tuvieron, ahí tú me corriges, no sé si ayer o antier, con el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, de manera colateral, les dio una información inquietante.
Habló efectivamente del fenómeno del mar profundo, pero fue lo que menos me interesó. Mi materia es la política. Les dijo con toda honestidad que él advertía un repunte en la violencia en el puerto de Acapulco, y lo explicaba sobre la base de que parte del destacamento de la Policía Federal, que tenía por misión cuidar el puerto, había tenido que salir del puerto para fortalecer las actividades de la Policía Federal frente a los bloqueos magisteriales. Esto es muy simple, es decir, el hecho de tener que atender el frente social provocó que se debilitara el frente criminal, y el crimen no perdió ni un minuto y repunta la violencia en el puerto de Acapulco. Pero esa situación no creo que sea privativa solo del puerto de Acapulco. Me parece que ahí donde el frente criminal se mantiene abierto y violento, pretender creer que se puede tener un frente social y un frente criminal, ambos con índices de violencia, sería el peor cóctel molotov que se pudiera pensar. Entonces hay que ver con buenos ojos la posibilidad del diálogo, pero asombra que se traslade el encuentro hasta el próximo lunes 11 de julio. Es decir, pareciera ser que no hay prisa. Tú anunciabas por la mañana que hoy hay 4 puntos de partida por parte del magisterio para confluir pretendidamente en la Plaza de la Constitución, y el hecho es que las entidades afectadas por el movimiento magisterial siguen en las mismas. Entonces, si hay ya la apertura al diálogo, asombra que este se lleve hasta la otra semana. Ojalá no sea nada más el afán de alargar y de alargar y de alargar el conflicto, apostándole a su propio desgaste. Ya vimos que se apostó a la lluvia para que descendieran los índices de concentración de ozono sobre el Valle de México. Esperemos que no se esté apostando ahora a las vacaciones para abatir los bloqueos en distintos puntos del país. Pues sí, porque es decir, la coordinadora dice que ellos van a seguir con sus acciones, aunque estén emplazados y citados al diálogo, e incluso que lo han aceptado, ¿no? Pero eso quiere decir que estamos condenados, pues por lo menos de aquí al lunes. Es que yo no veo por qué va a aflojar la CENTE, si ya advirtió. En Oaxaca no ha aflojado en unos cuantos años. Bueno, anoche justamente pensaba eso, Jorge. Si uno piensa el cierre del sexenio de Ulises Ruiz, bueno, estamos hablando ya de hace 12 años que el estado de Oaxaca vive de manera cíclica una crisis que afecta no solo a su sociedad, sino a su economía. Y bueno, estamos a punto de la fiesta del Cerro, que es importante en materia de ingresos por turismo, y bueno, asombra que se alargue. Ahora, ayer hubo 67 bloqueos diversos en la Ciudad de México. Relámpagos. ¿Cuántos son los maestros de la CENTE? No, es que no pueden ser tantos. No. Entonces, lo que resulta preocupante es, ya lo decía la Secretaría de Educación Pública, más de la mitad de las escuelas que cerraron, las cerraron desconocidos. Te oía por la mañana. A mí, mira, me sorprende lo de los... Es decir, esto es una práctica militante muy socorrida en la Argentina, los piquetes. Es decir, tú puedes alterar, desquiciar una ciudad como la capital de la República con muy poca gente. Es decir, tú cierras por 20 minutos con 30 personas un carril de Avenida de los Insurgentes, del Paseo de la Reforma, lo retiras a la media hora y lo trasladas a Avenida Hidalgo y vas descuadrando a la ciudad. ¿Por qué? Porque para desplazar la fuerza pública es un poco más complicado. Entonces le vas sembrando una suerte de guerra de guerrillas
bloqueos intermitentes y relámpagos y la descuadras. Está bien, pero eso ya me dice Híjole. que el fin que persiguen no es en realidad educativo, ¿no? Bueno, pero O sea, hay otros intereses también. Pero ahí, Jorge, fíjate que, digo, verdaderamente como ha habido titubeos y ha habido contradicciones y vamos del no diálogo y de la dureza a la blandura y de la dureza y la blandura al licuado de las posturas, verdaderamente ellos ya entendieron que el método les está funcionando. Y entonces, digo, por eso me asombra que si hay verdadera disposición al diálogo, se lleve hasta la otra semana y se tome como rehén a la Ciudad de México, a las carreteras. Lo te decía hoy el maestro de Monterrey, para no decir de Nuevo León, que los maestros del sur de Nuevo León ya han cerrado la carretera con destino a México. Con ese sistema que dices, de Sí. unos minutos. Bueno, pues si las carreteras son las venas de circulación de la economía, pues nada más hay que pensar en la falta de oxígeno que eso provoca. René, como siempre, muchas gracias.